Bienvenidos a este fascinante viaje al mundo de la antigua Grecia. En este episodio de nuestro canal, les traemos la famosa obra Prometeo encadenado de Esquilo. A través de esta historia, exploraremos la figura mitológica de Prometeo, quien desafió a los dioses del Olimpo para otorgar el fuego a la humanidad, un acto que lo llevaría a un castigo eterno. En esta narración, les invitamos a sumergirse en el sufrimiento y la valentía de este titán, mientras es castigado por su osadía. Antes de comenzar, les pedimos que se suscriban a nuestro canal, le den un like si disfrutan del contenido, y activen la campana de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras futuras historias. Ahora, sin más preámbulos, prepárense para adentrarse en un relato lleno de mitología, sufrimiento y desafío a las divinidades. Capítulo 1. La llegada de Prometeo. La escena se abre con un paisaje desolado. En el vasto Cáucaso, una roca gigante emerge de la tierra, cubierta por el viento helado y la oscuridad. Allí, en el centro de la tormenta, se encuentra Prometeo, el titán, encadenado a esta roca con fuertes grilletes que restringen su libertad. Ha sido condenado por Zeus, el rey de los dioses, a un castigo eterno. La naturaleza que lo rodea parece igualmente castigada, reflejando la gravedad de su destino. Prometeo, antes uno de los más nobles y poderosos titanes, ha caído de la gracia de Zeus. Su gran crimen fue desafiar al Olimpo, al robar el fuego divino y entregárselo a los hombres, un acto que les permitió, por fin, salir de su ignorancia y avanzar hacia la civilización. A través de su sacrificio, los seres humanos ahora podían forjar herramientas, cocinar sus alimentos y, lo más importante, conocerse a sí mismos. El titán, con el cuerpo aplastado por el peso de sus cadenas, aún mantiene una actitud digna. Aunque su cuerpo está roto y su alma sufre en el tormento, su corazón no se doblega ante el poder de Zeus. Con voz grave, pero firme, comienza a hablar con su torturador, el escenario que lo rodea y, por encima de todo, con la convicción de que su acto de desobediencia era necesario. El coro, compuesto por las Oceánides, las hijas de Océano, observa desde las sombras. Ellas son testigos del sufrimiento de Prometeo y, aunque sienten compasión por él, se sienten incapaces de intervenir. Como divinidades menores, ellas no tienen el poder para desafiar a Zeus, pero sí para expresar el dolor y la frustración por la injusticia que presencian. Prometeo, con voz resuelta, comienza a explicar su acto de desobediencia. Habla de la humanidad, seres indefensos y sin conocimiento, y de cómo se sentía impelido a ayudarlos. Recuerda los días en que los hombres vivían en la oscuridad, sin la capacidad de encender el fuego, de construir, de crecer. En su corazón, Prometeo sabía que su acto traería consecuencias, pero su amor por los humanos era más fuerte que el temor a las represalias de los dioses. A pesar de su sufrimiento, Prometeo no muestra arrepentimiento. En su monólogo, menciona cómo los dioses en el Olimpo miraban a los hombres con indiferencia, mientras que él, el titán, actuaba como su protector. Explica que no solo les dio el fuego, sino que les enseñó las artes, la escritura, la agricultura, y les mostró los caminos para superar las adversidades que los dioses les habían impuesto. Su voz se eleva, llena de una mezcla de orgullo y dolor. Ellos no sabían lo que significaba ser humano. Yo les di algo mucho más grande que el fuego, les di la chispa de la civilización. Es entonces cuando Prometeo se da cuenta de que su sufrimiento, aunque brutal, tiene un propósito mucho más grande que su propio dolor, el sacrificio personal por el bien de toda la humanidad. Las Oceánides, al escuchar sus palabras, sienten una mezcla de respeto y tristeza. Oh, Prometeo. ¿Por qué has elegido tal destino para ti mismo?, preguntan, lamentando la dureza del castigo, pero comprendiendo que la valentía de su acción es irreemplazable. Sin embargo, no hay respuesta más que la implacable tormenta que azota a su hermano en la roca. Este es solo el comienzo de la historia. A través de este primer capítulo, la tragedia comienza a desplegarse, donde la voluntad de Prometeo se enfrenta al poder absoluto de Zeus. La desobediencia, el sacrificio y la lección sobre la humanidad se entrelazan en el alma del titán, quien sabe que su castigo es terrible, pero también sabe que la semilla que ha sembrado en los hombres florecerá, aunque él deba pagar el precio. Capítulo 2. Los dioses del Olimpo y el fuego robado. El viento azota el paisaje, como si la misma naturaleza fuera testigo de la tragedia que se despliega. En la desolada roca donde está encadenado Prometeo, el titán, se siente un frío penetrante. Mientras él sigue inmóvil, escuchamos el sonido distante de los vientos del Cáucaso,
como un eco de la injusticia que ha sufrido. Pero, más allá de su sufrimiento físico, es su conciencia lo que resuena con mayor fuerza. En su interior, no hay lugar para el arrepentimiento, solo una profunda convicción de que su sacrificio fue necesario. El titán recuerda, con amargura y determinación, el momento en que robó el fuego del Olimpo. Zeus, el rey de los dioses, había guardado el fuego divino para sí mismo, negando a la humanidad la capacidad de progresar. Los hombres, sin esa luz, vivían en la oscuridad y la miseria, sometidos a un destino de ignorancia. Prometeo, viendo esta injusticia, se levantó en desafío a los dioses. Decidió, en un acto de generosidad y valentía, tomar el fuego de los dioses y entregárselo a los mortales, brindándoles la oportunidad de alcanzar el conocimiento y la civilización. Fue un acto que desbordó los límites de la obediencia. El fuego, ese símbolo de la luz y el conocimiento, pasó de las manos de Zeus a las de Prometeo, quien lo entregó a los humanos. Ellos, agradecidos, comenzaron a forjar herramientas, a crear cultura y a desarrollar su potencial. Fue un regalo invaluable que cambió el destino de la humanidad para siempre. Pero también fue un regalo condenado, pues este acto de generosidad trajo consigo el ire de los dioses. Prometeo, mientras sigue sus pensamientos, recuerda con claridad la reacción de Zeus ante su acto. El rey de los dioses, enfurecido por lo que consideraba una insubordinación intolerable, se vio impotente ante el desafío de un titán. Zeus, en su furia, reunió a los demás dioses del Olimpo, quienes vieron con horror lo que había sucedido. El castigo debía ser ejemplar, un recordatorio de que ni siquiera los más poderosos deben desafiar la autoridad divina. Prometeo, con una mirada desafiante, aún puede escuchar las voces de los dioses condenando su acto. Has osado robar lo que es nuestro. El fuego, la luz divina, es solo para los inmortales. Estas palabras retumban en su memoria, y aunque el castigo que le ha sido impuesto es severo, sabe que su acto fue correcto. Al ver a los hombres avanzar, incluso con su sufrimiento, sabe que ha hecho lo que era necesario para que la humanidad se levantara de su propia oscuridad. Las Oceánides, al escuchar los recuerdos de Prometeo, sienten una tristeza profunda, pero también una comprensión de la magnitud del sacrificio realizado por el titán. Oh, Prometeo, noble y valiente, tu sacrificio nos toca el alma, dicen en un susurro lleno de respeto. Sin embargo, la pena que sienten por su sufrimiento es inevitable. No habrá manera de que se apacigüen los dioses y pueda ser liberado. Prometeo responde con una mirada fija en el horizonte, como si pudiera ver el futuro que se le ha predestinado. Nada puede apaciguar la ira de Zeus. El fuego fue solo el comienzo de una guerra silenciosa. Los hombres deben aprender a vivir con su destino, y yo debo pagar el precio por mi audacia. En ese momento, el titán se muestra consciente de la magnitud de las consecuencias. No se trata solo de su propio destino, sino de una lucha entre el poder de los dioses y la necesidad de los hombres. Prometeo, el defensor de los mortales, sigue encadenado, pero su espíritu permanece inquebrantable. Él sabe que el sacrificio es su único camino, y aunque los dioses lo castiguen, su acción no será olvidada. La humanidad seguirá adelante gracias al fuego robado, y esa es la única verdad que importa. Capítulo 3. La llegada de Hermes y el desafío de Prometeo. Mientras Prometeo sigue encadenado, en medio del desolado paisaje del Cáucaso, un nuevo visitante aparece en la escena. Hermes, el mensajero de los dioses, enviado por Zeus. Con su característica rapidez y astucia, Hermes llega para confrontar al titán, y en su misión, tratar de doblegar la voluntad de Prometeo. El aire se llena de una tensión palpable, como si la propia naturaleza esperara lo que sucedería a continuación. Hermes se presenta ante Prometeo, no solo como un mensajero, sino como un ser dotado de gran habilidad para persuadir. Su misión es clara: lograr que el titán revele el futuro de Zeus, una de las predicciones que Prometeo ha hecho en su corazón. Zeus está temeroso de que, en el futuro, su poder podría ser desafiado por un descendiente de los mismos dioses. Hermes llega para intentar que Prometeo revele este secreto, con la promesa de que, si lo hace, Zeus podría aliviar su tormento. El diálogo entre Hermes y Prometeo comienza con una serie de amenazas y propuestas. Hermes, en tono suave pero insistente, le ofrece a Prometeo una salida. Deja de luchar, Prometeo, y sé sabio. Si confiesas lo que sabes, podrás liberar tu alma de este tormento.
Zeus te perdonará si tan solo revelas el futuro que te está siendo tan privado, le dice con persuasión. Pero Prometeo, con su mirada fija en el horizonte y su corazón firme, no cede ante las palabras de Hermes. A pesar de las amenazas y la aparente oferta de misericordia, el titán se niega rotundamente. No temo a las palabras de Zeus, ni a las de sus mensajeros. Mi destino ya está sellado, y no hay poder en el Olimpo que pueda cambiar lo que he hecho. Prefiero sufrir en silencio que traicionar a la humanidad. Hermes, viendo que las amenazas no surten efecto, recurre a otro enfoque. Intenta convencer a Prometeo apelando a su orgullo, recordándole que él, el mensajero de los dioses, ha sido enviado por Zeus, el mismo Zeus que gobierna todo el Olimpo. ¿Realmente te crees más grande que Zeus? Estás solo, encadenado a esta roca, mientras que él gobierna los cielos. ¿Qué te hace pensar que tu resistencia vale la pena?, pregunta Hermes, tratando de sembrar la duda en el corazón del titán. Sin embargo, Prometeo no flaquea. En su voz resuena una fuerza que no puede ser doblegada. Zeus puede reinar sobre los cielos, pero hay algo que no puede tener: el amor y la gratitud de los hombres. Eso es lo que yo les di. Mientras los dioses viven en su gloria distante, yo he tocado la vida de los mortales. Mi sacrificio es mi gloria, y ni las cadenas ni las amenazas me harán cambiar. El contraste entre Hermes y Prometeo es evidente. Hermes, con su astucia y poder, intenta usar su inteligencia para romper la voluntad del titán, mientras que Prometeo permanece firme en sus principios, sin ceder a las manipulaciones o a las tentaciones de poder. A pesar de las amenazas de dolor y sufrimiento aún mayores, el titán se mantiene en su postura, sabiendo que su lucha es más grande que él mismo. Hermes, frustrado, intenta una última vez persuadir a Prometeo, diciéndole que su sufrimiento nunca terminará si no revela el futuro que Zeus teme. Sin embargo, Prometeo responde, con serenidad y resolución: no puedes comprender lo que significa mi sacrificio, Hermes. Mi sufrimiento es eterno, pero mi lucha ha valido la pena. Los hombres que recibieron el fuego que les di crecerán más allá de lo que los dioses pueden imaginar, y en eso reside la victoria que ningún poder de los cielos podrá quitarme. Al ver que Prometeo no cede, Hermes finalmente se retira, sabiendo que no puede doblegar al titán. Mientras se va, Prometeo se queda allí, nuevamente en la roca, esperando lo que el futuro le deparará. La escena termina con un silencio profundo, una quietud que parece anunciar que el sufrimiento de Prometeo continuará por mucho más tiempo, pero también que su valentía y su desafío al poder de los dioses perdurarán en la historia. Este es el desarrollo del capítulo 3, en el que Hermes, el mensajero de los dioses, intenta quebrar la voluntad de Prometeo, pero el titán se mantiene firme en su decisión, demostrando que su sacrificio por la humanidad es más importante que cualquier amenaza de los dioses. La tensión entre el poder divino y la resistencia de Prometeo se profundiza, mostrando que su sufrimiento es un precio que él está dispuesto a pagar por su amor a los mortales. Capítulo 4. La llegada de los Oceanides y el sufrimiento de Prometeo. Mientras Prometeo permanece encadenado en la fría roca del Cáucaso, el viento sigue soplando con fuerza, como si la naturaleza misma compartiera su dolor. El titán, cuya voluntad sigue intacta, está condenado a sufrir un tormento eterno, un castigo impuesto por Zeus por haber desafiado a los dioses y haber entregado el fuego sagrado a los mortales. Pero, en medio de su sufrimiento, un rayo de compasión aparece en forma de las Oceanides, las hijas del titán Océano, quienes se acercan a Prometeo con una mezcla de tristeza y respeto. Las Oceanides, espíritus del mar, son seres inmortales, pero a diferencia de los otros dioses del Olimpo, se sienten conmovidas por el sufrimiento de Prometeo. Al llegar ante él, se detienen en silencio, observando con angustia la condición en la que se encuentra el titán. Con voces suaves, como un susurro del viento, comienzan a hablarle, su tono lleno de compasión y pena. Oh, Prometeo, noble y sufriente, ¿cómo has llegado a este terrible destino? ¿Qué maldad ha caído sobre ti para que los dioses, tan celosos de tu valentía, te castiguen con esta tortura infinita? Dicen las Oceanides, su voz llena de dolor. Prometeo, con una mirada que refleja tanto su sufrimiento como su determinación, responde con una serenidad que solo puede provenir de quien ha hecho un sacrificio consciente por un bien mayor. Nada de lo que los dioses puedan hacer me hará arrepentirme de mi acción. El fuego fue un regalo que salvó a la humanidad. ¿Y qué es un poco de sufrimiento frente a ese regalo eterno? Mi dolor es nada comparado con el bienestar de los hombres,
que gracias a mí ahora pueden conocer el arte, la civilización y la luz. Las Oceánides, aunque admiradas por la nobleza de Prometeo, no pueden evitar sentir una profunda pena por él. Tu sacrificio ha sido grande, Prometeo, dicen con tristeza. ¿Pero acaso los dioses no ven la grandeza de tu acto? ¿No hay misericordia en sus corazones? No puedes ser liberado de este tormento. Pero el titán, con la sabiduría de los siglos y el conocimiento de los destinos que lo rodean, responde con una calma sombría. Nada puede liberar a un ser que desafía a los dioses con tal audacia. Yo sabía lo que vendría, y lo acepté. El castigo es mi destino, pero es un destino que elegí. No me arrepiento. Las Oceánides, desconcertadas y aún más tristes por la respuesta de Prometeo, no pueden comprender completamente el alcance de su sacrificio. Sin embargo, su admiración por el titán crece, y mientras lo miran con respeto, sienten un dolor profundo por la injusticia de su castigo. «Oh, Prometeo, ¿cómo te atreviste a desafiar el orden de los cielos?», pregunta una de las Oceánides, su voz temblando de emoción. «Los dioses son poderosos, y aunque tu acto fue noble, no podemos dejar de preguntarnos si merecías este sufrimiento». Prometeo, en su sufrimiento, se muestra implacable. «Los dioses tienen su poder, sí, pero yo tengo algo que ellos no pueden comprender. El amor por los mortales, por aquellos a quienes he dado la luz. Ellos no conocen el sacrificio por el bien de los demás. Yo lo hice, y si eso me condena, entonces que sea así». Las Oceánides, aunque desconcertadas, comienzan a comprender la profundidad de la posición de Prometeo. Sus palabras resuenan en sus corazones, y aunque su pena por él es inmensa, también sienten una gratitud por su sacrificio, un sacrificio que ha dado a los hombres el don más precioso, el conocimiento. En ese momento, las Oceánides se sienten impotentes, pero también saben que la grandeza de Prometeo está más allá de su comprensión. No pueden liberarlo, ni cambiar el curso de los eventos que lo han llevado a su sufrimiento, pero se quedan con él un rato, consolándolo de la única manera que pueden, con su presencia y palabras llenas de respeto y admiración. «Nosotros, las Oceánides, no podemos hacer nada más por ti, Prometeo», dice una de ellas con una voz cargada de pesar. «Solo te ofrecemos nuestro consuelo, y que el viento te lleve nuestras plegarias». Con esas últimas palabras, las Oceánides se alejan lentamente, dejando a Prometeo en la desolada roca del Cáucaso, nuevamente solo, pero no sin esperanza. El titán sigue su sufrimiento, pero su espíritu no está quebrado. En su corazón, guarda la certeza de que su sacrificio, aunque incomprendido por los dioses, ha sido un acto que quedará marcado en la historia. Este es el desarrollo del capítulo 4, donde las Oceánides, las hijas de Océano, llegan para consolar a Prometeo en su sufrimiento. Aunque sienten pena por él, también reconocen la nobleza y grandeza de su sacrificio. Prometeo, fiel a su destino, mantiene su postura ante el castigo divino, afirmando que su sufrimiento es el precio por un acto de valentía y amor por los mortales. Capítulo 5. La llegada de Io y el relato de su sufrimiento. Mientras Prometeo sigue encadenado en su solitaria prisión, los ecos de su sufrimiento resuenan en el aire, llenos de dolor y resistencia. Pero el destino de Prometeo, marcado por el sacrificio, aún tiene más en su camino. En medio de su dolor, una nueva figura aparece en el horizonte. Io, una joven mortal, transformada en una vaca por la furia de Hera, esposa de Zeus. Su llegada trae consigo una historia de sufrimiento, una historia que, aunque parece ajena a la lucha de Prometeo, está enraizada en el mismo poder divino que la condena. Io aparece, vagando por el desierto, arrastrada por la maldición de los dioses. Sus ojos, llenos de desesperación, se posan sobre Prometeo, y su voz, quebrada por el sufrimiento, resuena en el aire. «Oh, Prometeo, gran titán, yo también soy una víctima de los caprichos de los dioses. Mi destino ha sido sellado por Zeus, quien me convirtió en una vaca, condenándome a vagar sin rumbo, perseguida por una plaga de insectos que no cesa de atormentarme. He sido transformada en esta criatura miserable, y he perdido mi forma humana por completo». Prometeo, aún encadenado, observa a la joven con tristeza y compasión. Aunque su propio sufrimiento es grande, el de Io refleja una injusticia aún mayor. «¿Cómo fue que llegaste a este destino, Io?», le pregunta, su voz llena de un eco de empatía. Io, en su sufrimiento, comienza a relatar su trágica historia. «Soy hija del río Inaco, y mi vida transcurría en paz, hasta que Zeus se fijó en mí.
Desesperado por mis favores, me persiguió y, temerosa de su poder, huí. Pero Hera, celosa de la atención que Zeus me prestaba, me transformó en esta vaca. Desde entonces, he vagado sin descanso, perseguida por un tábano enviado por Hera, y sin poder encontrar consuelo ni paz. Las palabras de Io llegan al corazón de Prometeo, y aunque sabe que su propio tormento nunca terminará, la comprensión del sufrimiento ajeno lo afecta profundamente. Io, el destino de los mortales es cruel, y tus sufrimientos son la consecuencia de la ira de los dioses. Pero no todo está perdido. En tu futuro, habrá un final, y la maldición que Zeus ha puesto sobre ti no durará para siempre. Io, atónita, escucha las palabras de Prometeo con algo de esperanza, pero también con escepticismo. ¿Qué me dices? ¿Cómo sabes que mi sufrimiento llegará a su fin? ¿Acaso no eres tú también una víctima de los mismos dioses? Prometeo, aunque en su sufrimiento, mantiene una serenidad implacable. Sí, soy una víctima, y mi tormento es eterno. Pero el futuro tiene una forma extraña de equilibrarse. Yo sé lo que te espera. Aunque te encuentres perdida y sin esperanza ahora, algún día serás liberada, y de ti nacerá una descendencia que marcará el destino de los mortales y los dioses por igual. Io, desconcertada, escucha atentamente las palabras de Prometeo. ¿Una descendencia? ¿De mí? Pregunta, aún sin comprender del todo. ¿Qué significa esto? Prometeo, con una mirada que trasciende el tiempo y el dolor, explica. De ti nacerá un gran héroe, un hombre que será el salvador de la humanidad. Y ese héroe, en el futuro, será quien libere a Prometeo de su tormento, rompiendo las cadenas que lo atan a esta roca. Aunque tu sufrimiento sea terrible, es parte de un plan mucho mayor. Las palabras de Prometeo resuenan en el corazón de Io, y aunque aún está atrapada en su dolor, un pequeño rayo de esperanza brilla en sus ojos. Entonces, debería soportar mi sufrimiento, sabiendo que algo grande surgirá de él. Pregunta, buscando consuelo. Sí, responde Prometeo, con firmeza. Aunque el sufrimiento es parte de nuestro destino, no es lo que nos define. Es lo que hacemos con él, cómo lo soportamos, lo que realmente tiene valor. Tu sufrimiento será parte de la historia, y el futuro será testigo de lo que saldrá de él. Io, aunque sigue sufriendo, ahora tiene una nueva perspectiva. Gracias, Prometeo, por tus palabras. Aunque mi destino es doloroso, al menos ahora entiendo que no estoy sola en este sufrimiento. Con estas palabras, Io, aún perseguida por los insectos y la maldición de Hera, sigue su camino, pero no sin antes dejar un rastro de esperanza en su corazón. Prometeo, mientras tanto, se queda allí, encadenado y solo, pero con la certeza de que su sacrificio y el sufrimiento de aquellos como yo no son en vano. El destino está en sus manos, y aunque los dioses lo han castigado, él sabe que su lucha es eterna, y que algún día, el ciclo se cerrará. Este es el desarrollo del capítulo 5, en el que Io, una joven mortal transformada en vaca y perseguida por los dioses, se encuentra con Prometeo y relata su sufrimiento. Prometeo, en su sufrimiento, le ofrece consuelo, revelando el destino de Io y su conexión con un futuro héroe que, eventualmente, liberará al titán de su tormento. La tragedia de ambos personajes se entrelaza, y aunque el sufrimiento parece interminable, hay una luz de esperanza que brilla en el horizonte. Capítulo 6. El enfrentamiento con Hermes. El viento que azota la montaña del Cáucaso sigue siendo cruel y despiadado, como si el mismo aire estuviera conmovido por la agonía de Prometeo. El titán sigue encadenado a la roca, inmóvil pero lleno de firmeza, un ser que, pese a todo, no se somete. Aunque las lágrimas de los dioses han caído sobre él en forma de castigos, su espíritu sigue siendo libre. El eco de su sufrimiento ha viajado hasta los confines del cielo, y ahora Zeus ha decidido intervenir directamente. Así, como un mensajero del poder divino, llega Hermes, el mensajero de los dioses y hijo de Zeus, el dios que representa el poder de la elocuencia y la rapidez. Con la majestuosidad de un dios, Hermes desciende del cielo y se presenta ante Prometeo, que lo observa sin miedo, consciente de que su destino está sellado pero también de que aún le queda la posibilidad de desafiar a los dioses. Prometeo, comienza Hermes, con una voz que resuena como un mandato divino, tienes que arrepentirte. Tu rebelión contra los dioses no solo ha sido desmesurada, sino también inútil. ¿Por qué persistes en tu obstinación? ¿Por qué no cedes a la voluntad de Zeus? Libérate de tus cadenas, y podrías encontrar algo de compasión en él.
Prometeo, aún encadenado, responde con una serenidad que desarma a Hermes. Hermes, mensajero de los dioses, ¿acaso no ves que no es en mí donde reside la culpa? Yo he hecho lo que creí correcto. Entregué el fuego a los mortales, les di la civilización, el arte, el conocimiento. Mi única transgresión fue amar a la humanidad por encima de la furia de Zeus. ¿Cómo puedo arrepentirme de hacer lo que es justo? Hermes, con su mirada astuta, no parece sorprenderse por la firmeza de Prometeo. El dios del comercio y la elocuencia, hábil para manipular las palabras y los pensamientos, tiene un desafío por delante. ¿Qué dices, Prometeo?, responde Hermes. ¿De verdad crees que los mortales merecen tal don? Zeus ha otorgado la fuerza, el orden y el poder, pero el fuego, ese regalo de los dioses, debe estar bajo control. Tú lo diste, desobedeciendo el orden cósmico, y ahora estás pagando el precio. Si tan solo pudieras ver la grandeza de Zeus, comprenderías que esta es la única forma de mantener el equilibrio en el mundo. Prometeo lo observa en silencio, una expresión de sabiduría y desafío en su rostro. Veo lo que haces, Hermes. Intentas convencerme con palabras, como si mi alma pudiera ser doblada por tu elocuencia. Pero no será así. El orden que proclamas no es más que una tiranía disfrazada de justicia. El equilibrio, si depende de la opresión, no es equilibrio. Yo no me arrepiento de mi acto, porque los mortales ahora tienen lo que los dioses no les otorgaron, la capacidad de crear, de soñar, de transformar el mundo. Yo elegí a los hombres sobre los dioses, y lo hice sin miedo. Hermes, viendo que no puede doblegar a Prometeo con sus palabras, cambia de táctica. Entonces, te pregunto, ¿acaso crees que seguirás siendo libre, que tu sacrificio será recordado con gratitud? Zeus te ha condenado a un sufrimiento eterno, y mientras permanezcas en esta roca, el peso de tus decisiones será tu carga. No te importa, claro, pero ¿y tus futuros descendientes? ¿No te pesa saber que el sufrimiento de los dioses caerá sobre ellos también? Prometeo, aunque consciente de la severidad de su destino, no muestra signo alguno de debilidad. Mi sacrificio es mi elección, y lo acepto. Si mi sufrimiento sirve para un bien mayor, entonces es un precio que estoy dispuesto a pagar. Yo no busco gratitud ni recompensas, sino que he hecho lo que creí correcto. La historia me recordará no por mis sufrimientos, sino por la libertad que otorgué a los hombres. Hermes, sin embargo, no puede evitar sentir una mezcla de frustración y admiración por la firmeza de Prometeo. Sabe que el titán está más allá de su alcance. ¿Es esta tu respuesta, Prometeo? ¿No hay nada que te haga cambiar de opinión? Zeus no te liberará. No importa lo que digas, no importa lo que hagas. Estás solo, y permanecerás solo. Prometeo lo mira fijamente, con una determinación que no vacila. Yo no estoy solo. Mi alma está con los hombres que he liberado. Mi destino, aunque cruel, está sellado, pero mi conciencia está limpia. Ningún dios podrá cambiar eso. Hermes, reconociendo que no puede convencer a Prometeo, da un paso atrás. Aunque el titán sigue encadenado y condenado, su respuesta es un desafío abierto al poder de los dioses. Y aunque Hermes intenta transmitir la voluntad de Zeus, no puede silenciar la voz que sigue resonando en el corazón de Prometeo, la voz de la justicia y la libertad. El mensajero de los dioses, finalmente derrotado en su intento de doblegar al titán, se aleja, dejando atrás a Prometeo en su tormento eterno, pero también en su firme posición como un símbolo de resistencia ante la opresión divina. Este es el desarrollo del capítulo 6, en el que Hermes, enviado por Zeus, llega para tratar de convencer a Prometeo de que se arrepienta de su transgresión. Sin embargo, Prometeo, firme en su decisión, se mantiene desafiante ante los dioses, defendiendo su sacrificio por la humanidad y reafirmando que su sufrimiento tiene un propósito mayor, más allá de la ira de Zeus. La confrontación muestra la tensión entre la obediencia al poder divino y la lucha por la libertad y la justicia. Capítulo 7. La llegada de Oceanus y el consejo del titán. El sol comienza a descender sobre las altas cumbres del Cáucaso, y la montaña que alberga a Prometeo sigue siendo testigo de su tormento. El titán permanece encadenado, la piedra que le aprisiona se ha convertido en su único acompañante. El dolor y la soledad son sus compañeros constantes, pero la dignidad con la que enfrenta su castigo sigue siendo inquebrantable. En ese momento, sin embargo, una figura distinta se aproxima a él. Es Oceanus, el titán de las aguas,
padre de los ríos y las fuentes, cuyo reino es tan vasto como el mismo océano. Él se acerca con calma y pesar, habiendo recibido la noticia de la condena de Prometeo, y deseoso de ofrecerle su ayuda. Oceanus llega a la cima de la montaña y al ver la descomunal figura de Prometeo encadenado, se detiene un momento, impresionado por el sufrimiento que su hermano ha soportado. «Oh, Prometeo», dice con voz grave y llena de compasión. «Te encuentro en un estado de sufrimiento que ninguna criatura debería soportar. Como tus hermanos en la Titanomaquia, he oído hablar de tu castigo, y vengo a ofrecerte mi ayuda. No te rindas, porque Zeus es voluble, y aún puedes escapar de esta condena si lo deseas. Cede ante él, y verás cómo tu tormento llega a su fin». Prometeo, aunque agobiado por el peso de su tormento, levanta la cabeza con una mirada firme. Oceanus responde, su voz llena de serenidad: «Tu preocupación es noble, pero no entiendes la naturaleza de mi sacrificio. No cederé ante Zeus, ni ahora ni nunca. Mis cadenas son el precio de la libertad de los mortales. He dado el fuego a los hombres, y lo hice porque su sufrimiento era insoportable. Si mi sacrificio es la única manera de asegurar que ellos puedan crecer, entonces lo acepto sin arrepentimiento». Oceanus, sorprendido por la firmeza de Prometeo, intenta otra vez. «Pero Prometeo, ¿no ves que tu sufrimiento es inútil? Acepta lo que los dioses han decidido. No sigas este camino solitario. Hay fuerza en la obediencia, y la paz puede venir si te sometes. Zeus, por mucho que sea un dios poderoso, también es comprensible. Tal vez aún pueda salvarte si pides perdón». Prometeo, sin perder su serenidad, responde con una fuerza inquebrantable. «Oceanus, tú, que eres sabio y antiguo, no comprendes la verdadera naturaleza de mi sacrificio. Zeus puede ser comprensible, sí, pero su poder no es justicia. Lo que he hecho no es una transgresión, sino un acto de compasión hacia los hombres. No lo haría de nuevo si pudiera, pero he actuado por lo que creo que es correcto. No busco el perdón de un Dios que no entiende lo que es la verdadera justicia. No voy a ceder, ni ahora, ni jamás». Oceanus observa a Prometeo con un aire de tristeza. «Te admiro, hermano, pero temo que tu obstinación solo te traerá más dolor. ¿Qué consigues con tu desafío, más que sufrimiento sin fin?» Sin embargo, el titán del océano entiende que no puede cambiar la voluntad de Prometeo. Con pesar, finalmente dice: «Si no deseas escucharme, respeto tu decisión. Pero permíteme al menos ofrecerte consuelo. Los dioses no son eternos, y las mareas siempre cambian. Quizás, algún día, alguien vendrá para liberarte, y tú verás el final de tu tormento». Prometeo, con la mirada fija hacia el horizonte, responde en voz baja, pero firme: Losa, Oceanus. «Sé que mi sufrimiento no será eterno. El futuro me promete una liberación, pero hasta ese momento, mi alma permanecerá impávida ante el sufrimiento. No me arrepiento de lo que hice. He dado todo por la humanidad, y mi lucha no ha sido en vano». Oceanus, al escuchar estas palabras, asiente lentamente, reconociendo la verdad en las palabras de su hermano. «Lo que has hecho no es un simple acto de desobediencia, sino un acto de sacrificio. Tal vez no entendemos completamente la magnitud de lo que has logrado, pero, por ahora, me retiro. Aún así, nunca estarás completamente solo, pues siempre habrá aquellos que te recuerden y te honren por tu sacrificio». Con estas palabras, Oceanus se aleja lentamente, dejando a Prometeo solo nuevamente en la cima de la montaña. El titán, aunque aún atrapado en su tormento, siente una pequeña chispa de consuelo. Sabe que su sacrificio no ha sido en vano, y que, aunque el camino hacia su liberación es largo y tortuoso, su lucha será recordada, no solo por los dioses, sino también por los mortales a quienes él liberó. La esperanza, aunque distante, permanece viva en su corazón. Este es el desarrollo del capítulo 7, donde Oceanus, el titán de las aguas, visita a Prometeo en su sufrimiento. A pesar de los intentos de Oceanus por convencerlo de que se someta a Zeus, Prometeo se mantiene firme en su decisión y en su sacrificio por la humanidad. Oceanus, reconociendo la dignidad de Prometeo, se despide de él, dejando una luz de esperanza para el futuro, en la que algún día, alguien liberará al titán de su sufrimiento. Capítulo 8. La llegada de Io y su relato de sufrimiento. La escena sobre la roca del Cáucaso sigue inalterada,
con el viento aullando entre las grietas de la montaña y el dolor de Prometeo como una presencia constante. La agonía del titán parece infinita, pero la historia de su sacrificio ha comenzado a llegar más allá de las fronteras de los dioses y titanes. Mientras el sufrimiento sigue su curso, una figura solitaria aparece en el horizonte. Es Io, la hija de Inaco, convertida en una vaca por el poder de Zeus. Ella avanza errante, perseguida por una mosca que la atormenta constantemente, lo que la ha llevado a vagar por el mundo en busca de un descanso que nunca encuentra. Prometeo, al reconocer la figura de Io, la observa con una mirada que mezcla compasión y sabiduría. ¿Quién eres tú, hija de los mortales, que sufres de tal manera?, le pregunta, su voz resonando a través de la vasta soledad de la montaña. Io, con su cuerpo transformado en una vaca, se detiene ante él y responde con un suspiro lleno de desesperación. Yo soy Io, hija del río Inaco, nacida entre los mortales. Mi sufrimiento no tiene fin, pues, por la voluntad de Zeus, he sido convertida en una vaca errante, perseguida sin cesar por una mosca que me hace vagar sin descanso por la tierra. He perdido mi humanidad y no sé por qué. Solo sé que mi alma está marcada por el castigo de los dioses. Prometeo, que ha estado observando las penurias de Io con atención, siente el peso del sufrimiento de la joven mortal. Io dice con voz grave, sé lo que te ha ocurrido, y conozco el tormento que llevas dentro. La causa de tu sufrimiento es Zeus, que, por celos y furia, te ha condenado a esta existencia sin fin. Pero tus sufrimientos no han sido en vano. Aunque ahora no lo comprendas, hay algo que aprenderás de todo esto, algo que está relacionado con mi destino y el de todos los hombres. Io, levantando su cabeza con ojos llenos de confusión y miedo, le pregunta, ¿qué significa todo esto, Prometeo? ¿Por qué Zeus me ha hecho esto? ¿Qué debo hacer para acabar con este sufrimiento que no cesa? Prometeo suspira y comienza a relatar la historia que conecta su destino con el de Io. Tu sufrimiento, hija de los mortales, es parte de una cadena que está más allá de ti. Zeus te ha transformado en vaca porque temía que un descendiente tuyo pudiera ser la causa de su caída. No es un castigo sin propósito, aunque ahora lo sientas como tal. Tu futuro está escrito, Io, y la maldición que te ha caído no es más que una preparación para lo que vendrá. Has sido marcada, y lo que ahora parece ser una condena interminable tiene un fin que, aunque lejano, dará paso a la liberación. Io, desconcertada, intenta entender las palabras de Prometeo, pero su mente está atormentada por el dolor y el sufrimiento. Liberation. ¿Cómo puede haber liberación en esta maldición eterna? ¿Acaso hay algún fin a esta pesadilla? Prometeo, con un suspiro de tristeza y sabiduría, responde, sí, Io. Aunque ahora te parece un destino sin salida, te revelo una verdad que te será revelada en el futuro. De tu sufrimiento nacerá la liberación. De tu linaje nacerá un hombre que tendrá la fuerza para liberar no solo a ti, sino a todos los que han sufrido bajo el yugo de Zeus. El sufrimiento que ahora soportas es parte de un plan mayor, uno que aún está por completarse. No pierdas la esperanza. Io, aún sin comprender completamente la magnitud de las palabras de Prometeo, se siente algo aliviada al saber que su dolor tiene un propósito más grande, aunque su futuro siga siendo incierto. ¿Qué debo hacer entonces, Prometeo? ¿Debo seguir adelante con este destino sin fin? Prometeo responde con una calma digna de un titán que ha visto el futuro. Continúa tu camino, Io. Tu sufrimiento aún no ha llegado a su fin, pero es necesario para lo que está por venir. Serás una figura clave en la historia que se desarrollará mucho después de que tú y yo ya no estemos aquí. Debes resistir, soportar, y mantener la fe de que tu sacrificio no será en vano. El destino de los dioses cambiará, y tú serás una de las claves de ese cambio. Con estas palabras, Io, algo reconfortada pero aún llena de incertidumbre, comienza su errante viaje una vez más. El viento sopla entre las montañas, y la sombra de la mosca sigue acosándola, pero en su corazón, ahora hay una semilla de esperanza, aunque pequeña. Prometeo observa su partida con una mirada de comprensión, sabiendo que su destino y el de la humanidad están entrelazados de maneras que aún no se comprenden completamente. Este es el desarrollo del capítulo 8, donde Prometeo se encuentra con Io, una figura que simboliza el sufrimiento de los mortales bajo el dominio de Zeus. A través de su encuentro, Prometeo revela que el sufrimiento de Io, aunque cruel, tiene un propósito mayor que se revelará en el futuro. Io, aunque no comprende completamente su destino,
recibe consuelo y esperanza de que su sacrificio será clave en la eventual liberación de los mortales. La conexión entre los sufrimientos de Prometeo y Io refuerza la noción de que el sufrimiento puede tener un propósito oculto en el gran esquema del destino. Capítulo 9. La aparición de Hermes y la amenaza de Zeus. La tarde se extiende sobre la montaña del Cáucaso, donde Prometeo sigue encadenado. El castigo divino sobre él parece no tener fin. Su rostro, aunque marcado por el sufrimiento, mantiene una serenidad inquebrantable, pues sabe que su sacrificio es necesario para la humanidad. De repente, el aire cambia y se vuelve tenso. Un nuevo visitante aparece ante él. Hermes, el mensajero de los dioses, llega volando con su sombrero alado y su vara de caduceo. La figura del dios es imponente y rápida, y su llegada está cargada de la autoridad de Zeus. Prometeo, al ver la aparición de Hermes, no se sorprende, pero sí siente la presión de lo que esta visita representa. Este no es un visitante cualquiera. Hermes es el emisario de Zeus, y su presencia no augura buenas noticias. Hermes, al acercarse a Prometeo, se detiene frente a él y, con una sonrisa astuta, le habla. Oh, Prometeo. El hijo de los titanes, el que osó desafiar a Zeus, el rey de los dioses. ¿Cómo te encuentras ahora, después de haber desafiado su voluntad? Su tono es burlón, como si disfrutara del sufrimiento de Prometeo, pero también hay un dejo de advertencia en sus palabras. Prometeo, aunque ya cansado de las visitas de los dioses, no responde con hostilidad. Hermes dice con calma, no espero consuelo de ti ni de tu señor. Mi destino está sellado y mi tormento es el precio que pago por la liberación de los mortales. Pero sé que tu visita no es solo para hablar de lo que ya está decidido. Hermes, cruzando sus brazos, sonríe con una mezcla de desdén y curiosidad. Tienes razón, Prometeo. Vengo en nombre de Zeus, para ofrecerte una última oportunidad. ¿Por qué sigues en tu obstinada resistencia? Sabes que ni tú ni los mortales tienen ninguna posibilidad de vencer a los dioses. Tu sufrimiento no hará más que aumentar si sigues desafiando a Zeus. Prometeo, levantando la cabeza con dignidad, responde con serenidad. Sé lo que me espera, Hermes. Pero no cederé. No soy un esclavo de los dioses. Mi corazón pertenece a los mortales, y mi sacrificio por ellos es lo único que importa. Hermes, al ver la determinación en los ojos de Prometeo, frunce el ceño. Es tu orgullo lo que te ha llevado hasta aquí, y es esa misma obstinación lo que te destruye. Zeus no perdonará tu desafío. Te ofrece una última oportunidad para que te sometas. Abandona tu resistencia, pide perdón y serás liberado de esta tortura. ¿Por qué seguir sufriendo cuando una simple súplica podría acabar con todo? Prometeo, con una mirada que refleja su sufrimiento pero también su resolución, le responde, Hermes, sé que estás aquí para hacerme ceder, pero no lo haré. Si mi sufrimiento puede salvar a los mortales, entonces no dudaré en soportarlo. Zeus puede amenazarme, pero no podrá doblegarme. Mi corazón está en paz, porque sé que lo que hice fue lo correcto. No me arrepiento de haberles dado el fuego, y si debo pagar con mi sufrimiento, lo haré. Hermes, visiblemente frustrado por la respuesta de Prometeo, da un paso atrás. Así que es en vano que te hablo, ¿verdad? Zeus te ofrece la salvación y tú prefieres seguir encadenado, abrazando tu sufrimiento. ¿Qué consigues con ello? La muerte no te liberará, y vivirás en agonía hasta el fin de los tiempos. No entiendes que tu resistencia es inútil. Y si no te sometes, no solo tú sufrirás, sino también los mortales que tanto intentas proteger. Zeus es implacable. Prometeo, sin perder la compostura, responde con una serenidad que transmite el peso de su sacrificio. No me importa el sufrimiento, Hermes. Mi destino es ser la antorcha de la humanidad. El fuego que les di es más importante que mi vida, y si eso significa enfrentarme a Zeus, lo haré sin miedo. Mi sacrificio les dará esperanza, y el sufrimiento que ahora enfrento es el precio que estoy dispuesto a pagar. Hermes, al ver que no puede convencer a Prometeo, toma un tono más severo. Entonces, si no te arrepientes, prepárate para sufrir aún más. Zeus no sea tan indulgent como yo. Mi mensaje ha sido transmitido, y si no te sometes, te enfrentarás a la ira más feroz de los dioses. Con estas palabras, Hermes da un paso atrás, y su figura comienza a desvanecerse. Prometeo lo observa irse, sabiendo que su tormento no ha hecho más que empezar,
pero también que ha hecho lo correcto. La amenaza de Zeus es real, pero la determinación de Prometeo sigue siendo más grande. El titán se queda solo una vez más, encadenado a la roca, pero con el corazón en paz, porque sabe que su sacrificio, aunque doloroso, tendrá un impacto duradero en el destino de los mortales. Este es el desarrollo del capítulo 9, donde Hermes, el mensajero de Zeus, visita a Prometeo para ofrecerle una última oportunidad de redención. Sin embargo, Prometeo, fiel a su sacrificio por la humanidad, se niega a ceder ante la voluntad de Zeus. Hermes, frustrado por la negativa, lo advierte de que su sufrimiento solo aumentará, pero Prometeo mantiene su firme resolución. La amenaza de Zeus se cierne sobre él, pero el titán sigue inquebrantable en su decisión de no arrepentirse de su acto de dar el fuego a los mortales. Capítulo 10. El diálogo con Océanos. El viento sopla ferozmente en la cima de la montaña del Cáucaso, donde Prometeo, aún encadenado, se encuentra solo en su tormento. A lo lejos, las olas del océano rugen como un presagio de la llegada de un nuevo visitante. Y, a lo lejos, una figura se aproxima, moviéndose con calma a través de la tormenta. Es Océanos, el antiguo titán, cuyo dominio abarca las aguas que rodean el mundo. A pesar de la severidad de la situación, Océanos se acerca con una mirada que mezcla preocupación y compasión. Su presencia, a diferencia de Hermes, es tranquilizadora y llena de sabiduría ancestral. Océanos, al llegar cerca de Prometeo, observa al titán con una mezcla de tristeza y admiración. Oh, Prometeo. ¿Hasta qué punto tu coraje y tu obstinación te llevarán? Estás rodeado por el sufrimiento, y veo que tu dolor no tiene fin. ¿Por qué no cedes a la voluntad de Zeus, como todos los demás? El castigo que ahora enfrentas es más de lo que cualquier ser podría soportar. Prometeo, al escuchar la voz de Océanos, levanta la cabeza con el cansancio marcado en sus ojos. Océanos responde con voz grave y firme: sé que vienes a ofrecerme palabras de consuelo, pero no tengo necesidad de ellas. Mi sufrimiento es el precio de mi acto, y no me arrepiento de haber dado el fuego a los mortales. Ellos necesitan mi sacrificio. Zeus no me doblegará, ni el dolor podrá quebrantar mi voluntad. Océanos, al ver la determinación en el rostro de Prometeo, suspira. Tienes razón en que tu sacrificio ha sido grande y valiente, pero incluso un alma tan fuerte como la tuya puede ser arrasada por el sufrimiento eterno. Te ofrezco una alternativa, querido Prometeo. Si dejas de desafiar a Zeus, él podría liberarte de estas cadenas. Tu dolor no te llevará a la victoria. Los dioses son infinitamente poderosos. ¿No ves que tu resistencia solo te lleva a la destrucción? Prometeo, que ha sido objeto de constantes tentaciones y amenazas, mantiene su mirada firme, y con una expresión de serenidad absoluta responde: tu sabiduría es grande, Océanos, y sé que hablas con el corazón de un antiguo titán. Pero no puedo ceder. El fuego que di a los mortales es la luz que les permitirá avanzar, y aunque mi sufrimiento sea infinito, este es el único camino hacia la verdadera libertad de los hombres. No me importa lo que Zeus haga conmigo. Los mortales deben aprender a valerse por sí mismos, y es un precio que debo pagar. Océanos, visiblemente preocupado, da un paso atrás, pero no deja de observar a Prometeo con ojos llenos de compasión. Tu sacrificio es noble, Prometeo, pero no hay gloria en la autodestrucción. No permitas que el orgullo te lleve a la ruina. Considera mi oferta, por el bien de tu alma y de los mortales que tanto has querido salvar. No tienes que seguir sufriendo de esta manera. Si Zeus te ofrece un perdón, ¿por qué rechazarlo? Prometeo, tomando una respiración profunda, responde sin vacilar: Océanos, el sufrimiento es mi destino, pero no el de los mortales. Yo soportaré este tormento hasta el final, pero los humanos aprenderán a ser libres, a vivir sin temor. Si ceder ante Zeus significara abandonar mi misión, prefiero seguir en esta prisión hasta el último de mis días. Mi voluntad es más fuerte que cualquier tormento. Lo que he hecho por la humanidad no tiene precio, y no me arrepiento. Océanos, viendo la firmeza en las palabras de Prometeo, siente un profundo respeto por el titán, aunque lamenta el destino que se le ha impuesto. Te comprendo, Prometeo, y aunque temo por ti, sé que nada cambiará tu determinación. Es un destino terrible el que has elegido, pero ya no puedo hacer nada por ti. Que los dioses te den fortaleza. Prometeo, agradecido por la preocupación de Océanos, asiente levemente.
Gracias, océanos, por tus palabras. Sé que lo haces por bondad, pero este es un camino que debo recorrer solo. La humanidad depende de mi sacrificio, y debo ser fuerte. Con esas palabras, Océano se despide, sabiendo que no hay nada más que pueda hacer. Mientras el titán sigue encadenado, la tormenta continúa rugiendo sobre la montaña del Cáucaso. Océano se aleja con paso lento, y Prometeo vuelve a quedar solo en su sufrimiento, pero con la convicción de que su sacrificio no ha sido en vano. Los dioses pueden amenazarlo, el dolor puede consumirlo, pero su misión está clara: la humanidad debe ser libre. Este es el desarrollo del capítulo 10, donde Prometeo se encuentra con Océanos, el antiguo titán de los mares. Océanos, preocupado por el sufrimiento de Prometeo, le ofrece una alternativa: someterse a Zeus para aliviar su tormento. Sin embargo, Prometeo se mantiene firme en su decisión de seguir adelante con su sacrificio, sin arrepentirse de haber dado el fuego a los mortales. La sabiduría de Océanos no logra convencerlo, y al final, el titán sigue encadenado, con la esperanza de que su sacrificio finalmente traerá libertad a la humanidad. Capítulo 11. El encuentro con Io, la mortal transformada. La tormenta ha amainado, y el cielo sobre el Cáucaso ahora está cubierto por una espesa capa de nubes. El aire sigue frío, y el sufrimiento de Prometeo parece no tener fin. El titán permanece encadenado, su cuerpo marcado por la tortura divina, mientras la montaña lo observa en silencio. Pero, de repente, un extraño sonido llega a sus oídos. Un lamento, bajo pero profundo, como el eco de un ser atrapado en la desesperación. Prometeo, movido por una extraña sensación, levanta la cabeza, buscando el origen de ese llanto. De entre las sombras surge una figura femenina, cuya presencia parece encarnar el dolor mismo. Es Io, una joven mortal, pero transformada por la maldición de Zeus. Sus ojos reflejan el sufrimiento y la confusión, y su cuerpo parece estar marcado por el castigo divino. Su figura, aunque humana en apariencia, tiene un aire sobrenatural, como si las propias fuerzas de la naturaleza la hubieran reclamado. Io, al ver a Prometeo, se acerca lentamente, moviéndose con dificultad debido a las fuerzas que la persiguen. ¿Quién eres, extraño ser encadenado?, pregunta en un tono cargado de tristeza. ¿Acaso compartes el sufrimiento que llevo en mi alma? Prometeo, al escuchar las palabras de Io, se sorprende al verla, pero no muestra miedo ni desconcierto. Soy Prometeo, el titán que desafió a Zeus por amor a la humanidad. Y tú, joven mortal, pareces estar marcada por la mano de los dioses, como yo. Io, Lorando Amargamenti, Asienti con la cabeza. Oh, Prometeo. Soy yo, hija de Inaco, y mi destino es el mismo que el tuyo, pero en otro tiempo, en otro lugar. Zeus me ha condenado a vagar por el mundo, transformada en vaca, y perseguida por un tábano que nunca cesa su picadura. Soy el juguete de los dioses, sin consuelo ni esperanza. Mi sufrimiento parece eterno, y en mis venas solo corre el dolor. Prometeo, observando a Io con compasión, habla con una calma que parece calmante ante el lamento de la joven. Tu sufrimiento, Io, es la obra de Zeus, como el mío. Yo también fui marcado por su ira, pero mi lucha no ha sido en vano. Aunque los dioses puedan castigarnos, nuestro destino no está completamente sellado. El sufrimiento que ahora vives, como el mío, es el precio que pagamos por los actos que decidimos llevar a cabo, por la rebelión contra el poder divino. El tábano que te persigue es una de las manifestaciones de su furia, pero tú también eres más que una víctima. Eres parte de una historia mayor. Io, aún temblando por el dolor, se sienta cerca de Prometeo, buscando consuelo en sus palabras. ¿Cómo puedes ser tan fuerte, Prometeo? ¿Cómo puedes soportar tanto sufrimiento sin rendirte? Su voz está llena de admiración y tristeza. Yo solo deseo que termine mi dolor, que la muerte me libere de mi tormento. Mi vida, ahora, no tiene ningún propósito. Todo lo que he conocido se ha desvanecido, y ahora solo soy una sombra de lo que era. Prometeo, mirando a Io con profunda empatía, responde: tu sufrimiento no es en vano, Io. Puede que no lo entiendas ahora, pero este dolor, como el mío, tiene un propósito. Somos los instrumentos del cambio, y aunque no lo veas, lo que estamos viviendo es parte de una lucha más grande que nosotros mismos. Yo, al darles el fuego a los mortales, les di la oportunidad de avanzar, de aprender y de construir. Aunque mi tormento sea largo,
sé que al final mi sacrificio será reconocido. Y tú, joven Io, serás la madre de un héroe que traerá justicia al mundo. Tu sufrimiento no será eterno, aunque lo sientas así ahora. El destino de los mortales está lleno de lucha, pero también de esperanza. Io, sorprendida por las palabras de Prometeo, lo observa en silencio. Un héroe. ¿Cómo puedes hablar de esperanza cuando todo a mi alrededor es oscuridad? Prometeo, con la misma serenidad que ha mostrado durante toda su prisión, responde, porque sé que incluso en la oscuridad más profunda, hay una luz. En tu caso, esa luz será el hijo que nacerá de ti, el héroe que dará fin a la tiranía de Zeus. El dolor que ahora sientes, aunque insoportable, dará paso a algo grande. No desesperes, Io. La justicia llegará, incluso para aquellos como tú, que han sido condenados sin razón. Yo, mirando al titán con una mezcla de asombro y dolor, deja escapar una lágrima. Entonces, hay esperanza para mí, aunque ahora no la vea. Prometeo asiente. Sempre hay esperanza. Solo debes tener fe en que todo sacrificio, todo sufrimiento, tiene un propósito mayor. Y aunque ahora te sientas perdida, recuerda que todo lo que vives es parte de una historia mucho más grande, una que aún está por escribirse. Yo, tocada por las palabras de Prometeo, se levanta lentamente. Gracias, Prometeo. No sé si mi destino cambiará, pero tus palabras me dan algo que no había tenido por mucho tiempo. Consuelo. Quizás, como tú dices, haya algo más allá de este tormento. Prometeo la observa alejarse, sabiendo que, aunque su propio sufrimiento no tiene fin, las palabras de esperanza que ha compartido con Io han logrado encender una chispa en su corazón. El titán vuelve a sus cadenas, pero su espíritu sigue inquebrantable, sabiendo que incluso en los momentos más oscuros, su sacrificio tiene un propósito y una razón. Este es el desarrollo del capítulo 11, en el que Prometeo se encuentra con Io, la mortal condenada por Zeus a vivir un sufrimiento interminable. Ambos comparten sus dolores y sacrificios, y Prometeo, fiel a su misión, le ofrece consuelo a Io, mostrándole que su sufrimiento tiene un propósito más grande. Aunque Io no puede ver la esperanza en su situación, las palabras de Prometeo le dan un resquicio de consuelo y fe. Capítulo 12. El anuncio de la liberación de Prometeo. El viento comienza a calmarse en la desolada cima del Cáucaso, donde Prometeo, el titán encadenado, sigue soportando el incesante peso de su castigo. Aunque su cuerpo parece desgarrado por las torturas impuestas por Zeus, su voluntad permanece intacta. A lo lejos, el horizonte empieza a clarear, como si presagiara un cambio en el ambiente. Un presagio de lo que está por venir. Y, en este silencio tenso, una nueva presencia irrumpe en la escena. Hermes, el mensajero de los dioses, quien se acerca con paso firme, como un enviado del poder supremo. Hermes llega con su acostumbrada rapidez y ligereza, su cuerpo resplandeciendo bajo la luz del amanecer. Al verlo, Prometeo no muestra sorpresa, pues sabe que el mensajero de Zeus no llega sin un propósito. Hermes lo observa con una mezcla de desprecio y determinación. Prometeo. ¿No sabes que la furia de Zeus es imparable? Ya no hay más lugar para tu obstinación. Los dioses han decidido que tu tiempo de sufrimiento debe terminar. Prometeo lo mira fijamente, su voz calmada pero llena de autoridad. ¿Qué es lo que deseas, Hermes? ¿Vas a ofrecerme más dolor? ¿Acaso esperas que me someta a la voluntad de Zeus? Hermes responde con tono firme. No, Prometeo, hoy no vengo a torturarte más. Vengo con una propuesta. Los dioses, en su infinita sabiduría, han decidido liberar a los mortales de tu carga, pero también, a ti, de tus cadenas. No creas que Zeus no ha considerado el precio de tu sacrificio. Sin embargo, todo tiene un límite. Tu sufrimiento ha sido largo, y aunque tu acto de dar el fuego fue valiente, ha llegado el momento de que pagues por tus transgresiones. Prometeo, sin miedo, levanta la cabeza y responde con voz serena. No me arrepiento de lo que hice. Mi sacrificio fue necesario para los hombres. El fuego que les di fue el símbolo de su libertad, y no cederé ante la tiranía de Zeus. Puede que mi sufrimiento no termine, pero mi voluntad sigue siendo más fuerte que sus amenazas. Hermes lo observa por un momento, sus ojos reflejando un aire de pesar. Eres valiente, Prometeo, pero tu resistencia ha llevado a los dioses a un punto en el que ya no pueden ignorar tu desafío. Sin embargo, hay una oportunidad para ti.
Zeus ha dispuesto que tu sufrimiento llegue a su fin, pero a un precio que te será impuesto. Prometeo frunce el ceño, desconfiado, y responde: ¿y qué precio es ese, Hermes? ¿Qué es lo que Zeus exige de mí ahora? No puedo creer que su misericordia haya llegado de manera desinteresada. ¿Es este un nuevo castigo o una liberación que trae consigo más cadenas? Hermes, al ver la desconfianza en los ojos del titán, responde sin titubear: el precio que Zeus pide es que le des la respuesta que tanto busca. Estás condenado a permanecer en este lugar hasta que un ser humano, un mortal, se ofrezca a sufrir por ti. Esa es la única forma en que tu castigo puede ser levantado. Un mortal debe tomar tu lugar, como un acto de sacrificio. Solo entonces podrás ser liberado de estas cadenas. Prometeo, al escuchar las palabras de Hermes, se queda en silencio por un largo momento. En su mente, el peso de la propuesta es claro. ¿Qué dices? ¿Un mortal se ofrecerá por mí? ¿Quién sería tan valiente como para sacrificar su vida por un titán condenado? No comprendo. ¿Por qué un ser humano haría algo semejante? Hermes, con una ligera sonrisa, responde: la voluntad de Zeus es implacable, Prometeo. A veces, el sacrificio viene de los lugares más inesperados. Pero este mortal no es como los demás. Él vendrá, y su sacrificio será el precio por el cual tu sufrimiento cesará. Solo él tiene el poder de liberar a ambos, a ti y a la humanidad, de la carga de los dioses. Prometeo, ahora sumido en una profunda reflexión, levanta la cabeza nuevamente, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y escepticismo. ¿Entonces es este el final de mi sufrimiento? ¿Un mortal tomará mi lugar? Su voz, aunque llena de dudas, también refleja un atisbo de esperanza. ¿Quién será este mortal que cargará con mi dolor? ¿Qué clase de ser humano podría tener la fuerza suficiente para enfrentar el poder de los dioses en mi lugar? Hermes lo mira, su rostro serio, y responde con claridad: el futuro está escrito, Prometeo. Este mortal vendrá, y cuando lo haga, verás que hay una razón más grande detrás de todo lo que has soportado. No todo está perdido, y aunque el sufrimiento ha sido largo, el fin de tu castigo está cerca. Con esas palabras, Hermes se aleja rápidamente, dejando a Prometeo sumido en un mar de pensamientos. El titán, aunque exhausto, siente por primera vez que una posibilidad de redención está al alcance de su mano. Mientras el cielo se oscurece nuevamente, las cadenas que lo aprisionan siguen siendo un recordatorio de la eterna lucha entre los dioses y los mortales. El sacrificio de uno de los humanos será la clave para su liberación, pero el futuro sigue siendo incierto. Este es el desarrollo del capítulo 12, en el que Hermes, el mensajero de los dioses, le anuncia a Prometeo que su sufrimiento podría llegar a su fin si un mortal se ofrece a tomar su lugar y sufrir en su lugar. Aunque Prometeo sigue firme en su sacrificio por la humanidad, la noticia le da una nueva esperanza, aunque también plantea nuevas preguntas sobre quién podría ser el mortal dispuesto a hacer tal sacrificio. Capítulo 13. La llegada de Heracles. El cielo está nublado, y el viento, aunque apacible, sigue soplando en las alturas del Cáucaso. Prometeo, encadenado en su prisión, se encuentra sumido en la reflexión sobre las palabras de Hermes. La esperanza de un final para su sufrimiento parece a la vez cercana y lejana, pues aún desconoce quién será el mortal capaz de sacrificar su vida por él. El dolor sigue desgarrando su cuerpo, pero su mente está fija en el futuro. De repente, un estruendo de pasos firmes resuena en la montaña. Una sombra aparece en el horizonte, recortada contra el cielo gris. El rugir de un caballo resuena por las rocas, y una figura de gran porte, un héroe robusto y valiente, emerge de entre la niebla. Heracles, el gran hijo de Zeus, avanza con una fuerza impresionante, acompañado de su arco y su clava, la cual lleva consigo como símbolo de su poder. Es un hombre fuerte, el más grande de los héroes de la mitología griega, conocido por sus 12 trabajos, por su valentía y su tenacidad. Heracles, al llegar a la cima del Cáucaso, observa la figura de Prometeo, el titán encadenado, y no puede evitar sentir una mezcla de asombro y respeto por la enorme figura que se encuentra ante él. Sabía de la existencia de Prometeo y de su sufrimiento, pero jamás imaginó que sería el quien finalmente llevaría a cabo lo que muchos consideraban una misión imposible. Heracles, con su mirada decidida, se acerca a Prometeo. «¡Prometeo!», grita Heracles, su voz resonando en todo el aire. «¿Eres tú quien ha sufrido en esta montaña durante tanto tiempo? He oído hablar de tu sacrificio,
de cómo desafiaron los dioses y cómo diste el fuego a los hombres. Pero no voy a permitir que sigas padeciendo así. No más cadenas, no más dolor. Prometeo, con voz grave y cargada de experiencia, responde sin sorpresa, como si ya supiera que este momento estaba por llegar. Heracles, hijo de Zeus, no sé si debería sentir lástima por mí o admiración. Has venido aquí en busca de un alivio para mis sufrimientos, pero lo que desconoces es que los dioses han decidido que debo sufrir hasta que se cumpla una profecía, hasta que un mortal se ofrezca a tomar mi lugar. Mi destino está sellado, aunque tú, con toda tu fuerza, no puedas cambiarlo. Heracles, sin vacilar, levanta su clava en el aire. No hay destino que no pueda ser alterado por la voluntad de un hombre digno. Estoy aquí para liberar a los hombres, y también para liberarte a ti. He venido a romper las cadenas que te atan, Prometeo. Te liberaré, aunque sea por el sacrificio de mi propia vida. Prometeo observa a Heracles con una mezcla de respeto y sorpresa, pero también con un toque de tristeza. Sabes bien que esto no es tan simple, héroe de gran fama. Mi sufrimiento no es una carga que se pueda romper con la fuerza. El destino no se altera tan fácilmente. Mi sacrificio fue para la humanidad, pero los dioses no olvidan. Zeus te ha enviado aquí con un propósito, y tú, al igual que yo, estás atrapado en una red tejida por los dioses. Tu voluntad puede ser poderosa, pero el poder de los dioses es absoluto. Heracles, sin embargo, no retrocede ante las palabras de Prometeo. Los dioses pueden hacer lo que deseen, pero también nosotros, los mortales, tenemos poder sobre nuestro destino. Soy Heracles, y no me inclinaré ante las amenazas de Zeus. Si mi destino es morir aquí, lo haré, pero te liberarás de tus cadenas. Lo prometo. En un acto de determinación, Heracles levanta su clava y la lanza con toda su fuerza hacia las cadenas que atan a Prometeo. El metal se resquebraja bajo el impacto de la poderosa fuerza de Heracles. La cadena cede, y, por primera vez en siglos, Prometeo siente un atisbo de libertad. El titán, aunque aún débil por su sufrimiento, observa con asombro cómo la cadena se rompe. Prometeo mira a Heracles, su rostro iluminado por una mezcla de gratitud y tristeza. No sabes lo que has hecho, hero. Has alterado el curso de mi sufrimiento, pero también has desafiado el mandato de los dioses. Lo que has hecho es valiente, pero también peligroso. Zeus no olvidará tu audaz intervención. Heracles, sin temor, se aleja un paso de Prometeo, su rostro grave pero firme. Lo sé, Prometeo. Pero la verdadera libertad no se gana en la obediencia, sino en la lucha por lo que es justo. Tú has dado el fuego a los hombres. Yo, ahora, te libero de tus cadenas. Con un último vistazo a Prometeo, Heracles se prepara para abandonar la cima del Cáucaso. El titán, aunque libre, no puede evitar sentir la pesada carga de la advertencia. La batalla contra los dioses no ha terminado. La intervención de Heracles, aunque noble, ha alterado el destino, y ahora los dioses, especialmente Zeus, sabrán que incluso los héroes más grandes pueden desafiar sus designios. Prometeo, alzando su rostro al cielo, siente que un nuevo ciclo está por comenzar. El sufrimiento, aunque cesado por un momento, no ha desaparecido por completo. El peso de las decisiones que se han tomado sigue presente. La historia de su sacrificio y la de los hombres continúa, y aunque la libertad parece más cercana que nunca, el precio por alcanzarla aún debe ser pagado. En este capítulo 13, Heracles llega al Cáucaso y, con su increíble fuerza, rompe las cadenas que atan a Prometeo, liberándolo por un momento de su sufrimiento. A pesar de la intervención heroica, Prometeo le advierte sobre las consecuencias de desafiar el poder de los dioses. Sin embargo, la valentía de Heracles deja abierta una nueva etapa en la historia de Prometeo, marcando un giro importante en el destino de ambos. Capítulo 14. La ira de Zeus. La luz del día comienza a desvanecerse, y la neblina que se alza sobre el Cáucaso crea un ambiente inquietante. El viento sopla más fuerte, como si el mismo aire sintiera el cambio que ha ocurrido en la montaña. Prometeo, tras haber sido liberado momentáneamente por Heracles, se encuentra ahora en un dilema profundo. A pesar de la rotura de sus cadenas, el titán sabe que su libertad está lejos de ser segura. Sabe que su sufrimiento ha sido solo postergado, y que la ira de los dioses se desatará con toda su fuerza. Desde las alturas del monte Olimpo, el rostro de Zeus se muestra sombrío.
Ha estado observando todo lo que sucede, y su cólera está a punto de estallar. A través de su mirada omnisciente, el Dios Supremo ve cómo Heracles, un mortal, ha osado desafiar su voluntad y liberar a Prometeo. La transgresión es demasiado grande para que el rey de los dioses la ignore. Los hilos del destino, que él mismo ha tejido, parecen haberse roto. Zeus no tolerará este desafío. En el firmamento, el cielo se oscurece rápidamente, y las nubes se arremolinan sobre el Cáucaso como si fueran una tormenta inminente. La oscuridad se cierne sobre Prometeo, quien, aunque momentáneamente libre, sigue encadenado a su destino. Sus ojos se alzan al cielo, temiendo la llegada del castigo divino. Prometeo mira a Heracles, que se aleja por el camino que lo llevará de vuelta a su hogar. Has cometido una osadía, Heracles, dice el titán en un tono grave, su voz resonando en la vastedad de la montaña. Tu valentía ha desatado la furia de Zeus. No es solo tu vida la que está en peligro, sino también la de todos los mortales. El que haya roto mis cadenas no significa que haya roto la voluntad de los dioses. El peso de tus actos recaerá sobre ti, aunque tus intenciones fueran puras. Heracles, al escuchar las palabras de Prometeo, no muestra miedo. Sé lo que he hecho, titán, responde Heracles con firmeza, pero no puedo permitir que el sufrimiento continúe, ni de ti ni de los hombres. No me arrepiento de mi decisión, aunque Zeus lo considere un crimen. Sin embargo, el sonido del trueno retumbando en la distancia interrumpe sus palabras. El aire se carga de electricidad estática, y una presencia imponente parece llenar el espacio. Prometeo, al ver la tormenta formándose en el cielo, sabe que su tiempo se agota. La furia de Zeus ha comenzado a manifestarse. En un instante, un resplandor cegador ilumina la cima del Cáucaso. La figura de Zeus aparece en medio de la tormenta, rodeado de rayos y truenos. Su mirada es penetrante, y su voz resuena como un trueno. Prometeo, dice Zeus, su voz llena de indignación, ¿cómo osas desafiarme una vez más? Te he dado el poder de gobernar el fuego, y tú has osado regalarlo a los mortales. Has burlado mis designios durante demasiado tiempo. Y ahora, un mortal, un hijo mío, se atreve a liberar a quien he condenado a sufrir. Esto no quedará impune. Prometeo, al ver la magnitud de la ira de Zeus, permanece en silencio, pero su corazón se llena de una tristeza profunda. Sé lo que harás, Zeus responde, y sé que no puedes perdonar lo que he hecho. Pero lo hice por los hombres, y aun si debo sufrir por ello, siempre los protegeré. Zeus, al escuchar estas palabras, da un paso hacia adelante, su forma imponente como una sombra gigante. Tu sacrificio no será en vano, Prometeo, pero ahora es momento de que pagues el precio. Has dado a los hombres el fuego, la chispa que los hará poderosos. Y ahora, ellos deberán vivir con esa responsabilidad. Pero tú pagarás por ello, y no habrá liberación para ti. El dolor será eterno, y este será tu castigo. Con un gesto de su mano, Zeus desata una tormenta aún más violenta. Rayos caen sobre Prometeo, y la cadena que lo sujeta se reconstruye, más fuerte que antes. Su sufrimiento comienza nuevamente, pero de una manera aún más intensa. Las llamas y el dolor que lo consumen son casi insoportables. El castigo de Zeus es absoluto, y Prometeo se ve nuevamente encadenado, su cuerpo una vez más atrapado en el sufrimiento eterno. Heracles, al ver la furia de Zeus desatada, comprende la magnitud de la transgresión que cometió al liberar a Prometeo. Sin embargo, no se echa atrás. Si debo enfrentar a Zeus, lo haré, murmura Heracles, mientras observa cómo el titán es sometido nuevamente al tormento divino. Zeus, al ver la determinación de Heracles, sonríe con desdén. Tú, mortal, crees que puedes desafiarme. Pero aún no entiendes el precio de tus acciones. Si sigues este camino, también conocerás el dolor. Pero por ahora, retírate. Heracles, aunque con el corazón pesado por la suerte de Prometeo, se aleja, sabiendo que su intervención no ha sido suficiente para cambiar el destino del titán. El viento, ahora más fuerte, le acaricia el rostro, mientras sus pensamientos se agitan con la lucha interna entre la justicia y el poder divino. En este capítulo 14, la furia de Zeus se desata con todo su poder. La intervención de Heracles al liberar a Prometeo provoca la ira del Dios Supremo, quien, tras una confrontación, castiga a Prometeo de manera aún más severa. El sufrimiento del titán no ha terminado, y el destino de los mortales sigue siendo incierto,
pues el poder de los dioses sigue siendo absoluto, aunque los mortales se atrevan a desafiarlo. Capítulo 15. El final de Prometeo y la redención. La oscuridad de la montaña es absoluta, y el viento, que ha soplado de manera imparable desde el comienzo de los tormentos de Prometeo, continúa su estruendoso susurro, como si la propia tierra lamentara la condena del titán. Prometeo, atado con cadenas que parecen no tener fin, sufre en silencio bajo el peso de la furia de Zeus. Sus gritos de agonía ya no resuenan como al principio. Ahora solo hay una calma tensa, una aceptación sombría de su destino. El titán, aunque físicamente exhausto y marcado por el sufrimiento eterno, mantiene la dignidad que siempre lo ha caracterizado. Es consciente de su sacrificio, de que su destino está sellado, pero en su mente arde una chispa de esperanza, una luz tenue que lo acompaña, aún en medio de la oscuridad más profunda. La presencia de Zeus sigue siendo palpable, flotando sobre el Cáucaso, observando a su hijo con una mezcla de ira y satisfacción. El castigo ha sido cumplido. Prometeo no ha logrado escapar, y el dolor que Zeus le ha infligido parece no tener fin. Sin embargo, el castigo de los dioses siempre ha tenido un propósito, y este no es la excepción. Es un recordatorio del poder absoluto de los inmortales, pero también una enseñanza para los hombres que deben aprender a vivir bajo la sombra de la divinidad. Prometeo, sin embargo, no se arrepiente. Su sacrificio por la humanidad fue un acto de amor, un acto de valentía que no debe ser olvidado. Aunque Zeus le haya infligido el más cruel de los castigos, el titán sabe que su sacrificio no ha sido en vano. La humanidad ahora posee el fuego, el conocimiento, la chispa divina que les permitirá avanzar, evolucionar y construir su propio destino, aunque bajo la vigilancia constante de los dioses. ¿Acaso no era este el propósito de mi sufrimiento?, se pregunta Prometeo a sí mismo, su voz apenas un susurro. El hombre se ha hecho fuerte, aunque sufre por ello. El fuego los hará avanzar, aunque el camino sea arduo. Sin embargo, la historia de Prometeo no termina con su sufrimiento eterno. En un giro inesperado, Heracles, el semidios que una vez liberó a Prometeo, regresa al Cáucaso, pero esta vez con una misión más grande que la simple liberación de un titán. Después de haber cumplido con las 12 pruebas que le habían sido impuestas, Heracles se presenta ante Zeus y le exige una vez más la libertad para Prometeo. Heracles, Zeus. Te he servido en todas tus pruebas, y he hecho lo que me pediste. Ahora, te exijo que liberes a Prometeo de su dolor. Él ha pagado por su acto de valentía, pero ya no queda razón para mantenerlo cautivo. Zeus, en un momento de reflexión, siente que el peso del sacrificio de Prometeo ha alcanzado su límite. Ha visto cómo el titán ha soportado el dolor sin rendirse, y aunque su voluntad no cede por completo, la justicia parece finalmente hacer su aparición. Zeus, quien en su infinita autoridad ha mantenido a Prometeo encadenado durante milenios, cede ante la fuerza de Heracles y la resiliencia del titán. Zeus, es cierto, Heracles. El sufrimiento de Prometeo ha sido largo, y su sacrificio ha marcado a la humanidad para siempre. Tu fuerza ha mostrado que, incluso ante la mayor de las adversidades, la voluntad de los hombres puede ser tan grande como la de los dioses. Con estas palabras, Zeus finalmente se aleja, permitiendo que Prometeo sea liberado de sus cadenas, aunque el titán nunca olvida el precio que pagó por la humanidad. Heracles, con su fuerza sobrehumana, deshace las cadenas que una vez retuvieron al titán en su cautiverio eterno. El mismo Prometeo, al verse liberado, siente una mezcla de alivio y tristeza. Ha sido liberado, pero ha sufrido tanto que ya no sabe qué significa la verdadera libertad. Prometeo. Gracias, Heracles. Pero, incluso si mis cadenas han sido rotas, no puedo olvidar el peso del sufrimiento que he soportado. Ahora soy libre, pero mi alma sigue marcada por las huellas de mis sacrificios. Heracles observa a Prometeo y asiente. Lo sé, titán. La libertad es un precio que pocos pueden pagar sin dejar cicatrices. Pero, tu sacrificio no será olvidado. La humanidad llevará siempre el fuego que les diste, y el legado de tu valentía perdurará por siempre. Y así, Prometeo, el titán que desafió a los dioses por amor a los hombres, es finalmente liberado. Pero su libertad no es completa, pues lleva consigo la carga de su sufrimiento, un sufrimiento que nunca desaparecerá por completo. La humanidad ha aprendido de él, y siempre recordará su sacrificio. Con la liberación de Prometeo, el ciclo de sufrimiento y esperanza llega a su fin.
El fuego que Prometeo regaló a la humanidad sigue ardiendo en los corazones de los mortales, y la historia del Titán será contada por generaciones, como un recordatorio de que, incluso ante la tiranía de los dioses, hay quienes desafían el destino por amor y por justicia. Este es el desarrollo del capítulo 15, el final de la tragedia de Prometeo encadenado. El sacrificio de Prometeo llega a su conclusión con su liberación, gracias a la intervención de Heracles, pero la historia deja una profunda reflexión sobre la lucha entre los dioses y los mortales, el sufrimiento como precio de la valentía y la fuerza del sacrificio por los demás. Y así concluye nuestra narración de Prometeo encadenado de Esquilo. Si te ha gustado este viaje por la mitología griega y las poderosas lecciones de sacrificio y valentía, no olvides darle like a este vídeo, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros audiolibros. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima historia.